Okay, thank Muchas you very gracias much por la for the introduction. presentación. No estoy seguro si se necesita la interpretación, pero allí están los intérpretes. Estoy seguro que harán lo mejor que puedan con mi inglés australiano, que a veces puede resultar un desafío, pero habiendo trabajado en desarrollo internacional, me he dado cuenta que es importante que debo hablar un poco más despacio y esto funciona, por lo general funciona. En primer lugar, permítanme decirles que es un gran placer estar aquí en su excelente ministro, gracias. Muchas gracias al director de INEA por la invitación para venir a Uruguay. Es mi primer viaje a Uruguay. Pueden ver que he investigado un poquito en internet para poder comprender un poco la agricultura de este sitio. Sé que no es la temporada, pero por lo menos veo a partir de la investigación que realicé con los datos y los consejos de Walter. Estoy en un país que ha avanzado muchísimo en la última década, sobre todo. Yo diría que han enfrentado una transformación. Este es uno de los motivos por los cuales estoy aquí. Es uno de los motivos por los cuales llegamos al proyecto que ha estado dando vueltas por muchos años, pero con esta nueva cara creo que podrá aumentar la cooperación y el intercambio con la Universidad de Columbia y con el centro al cual me referiré en un momento. Como universidad, Columbia está muy interesada, como muchas universidades, en tres áreas. En la primera es capacitar a la próxima generación, educarla. Están interesados en el desarrollo sustentable. Quizás aún están todavía interesados en el desarrollo económico y social, pero creo que esta nueva generación está interesada en la sustentabilidad. ¿Qué sucederá en 20, 30 o más años? Yo creo que como todas las universidades queremos aumentar y crear el conocimiento y queremos aplicar este conocimiento. Y creo que también queremos apoyar el cambio. Me he encontrado o he conocido a tantos estudiantes que vienen a mi programa y cuando escriben sus ensayos cuando solicitan ser admitidos en el programa, ellos hablan de cambiar el mundo, cambiar el país, hacer de él una sociedad más inclusiva y más sensible a los temas de sustentabilidad ambiental. Eh, Dicho esto, probablemente como muchos profesores, comienzo con una idea general y voy a brindar una perspectiva histórica y global antes de ir a lo más particular, relacionado al tema de la intensificación de la agricultura sustentable. Sé poco de Uruguay, he estado menos de 10 horas aquí. Entonces no tengo mucho derecho quizás a hablar del Uruguay, pero creo que gente como Jorge y Walter y otros expertos, depende de ustedes interpretar algunas de estas ideas y ver en qué medida son relevantes para el país. En primer lugar, esto es básicamente lo que diré. Comenzaré por el principio y lo primero es reconocer que este planeta ha sufrido o ha desarrollado 10.000 años de transformación. Los cambios de los últimos 10.000 años hemos ido de lo que vemos en esta figura a esta figura en agricultura, de cazar y recolectar a la intensificación, primero expandir y expandir la agricultura en todos los países. Particularmente, ahora hablamos de intensificación para alimentar a la población. En este tiempo solo había 10 millones de personas en el planeta. Quizás 2 o 3 veces el tamaño de Uruguay o la población de Uruguay en el planeta. Ahora tenemos 7 billones. Serán 9 billones en 2050.
y quizás 10 billones al finalizar el siglo. Es un desafío muy grande el que enfrentamos al continuar siendo sustentable. El clima es uno de los temas mencionados como una parte importante del foco de este programa. Vemos a nivel mundial que lentamente desaparece la agricultura de subsistencia. Hay algunos sitios en el mundo donde la gente sobrevive con lo que produce, pero lo que vemos que sucede más es una transformación a una agricultura comercial, aunque esto sea una pequeña escala en Asia y en África. Y la globalización, el movimiento de los productos y de los insumos y los productos que salen ha aumentado su ritmo en las últimas 2 décadas. Y somos parte de una agricultura más global, al igual que el sistema de alimentos. Hemos llegado a la etapa en que una agricultura de supermercado o supermercadista. En los últimos 15 y en particular 10 años, casi todos los países en los lugares más remotos y más pobres del mundo se han sumado a lo que llamamos el supermercado. Esto es un sitio donde uno puede acumular, procesar y comida de varios tipos para distribuir a los consumidores, por lo general urbanos. El proceso, cuando enseño acerca de sistemas de alimentos, el concepto más importante es el concepto de transformación estructural. Y a veces se lo confunde con el ajuste estructural. Esta transformación es la forma en que en el tiempo, en la medida que desarrolla la agricultura y aumenta la productividad, irónicamente los recursos se van de la agricultura. Entonces se diversifican en la fabricación y los servicios. Este es el proceso que está sucediendo en todo el mundo. Y esto es parte del desarrollo económico y social virtualmente en casi todo el mundo, con unas pequeñas excepciones como Hong Kong y Singapur. Pero básicamente en los sitios donde se depende de la agricultura han recorrido esta transformación. Aquí vemos en los Estados Unidos, en 1900, el 40% de la población estadounidense vivía en granjas y el 60% en áreas rurales. Hoy, aquí apenas vemos esto. En los Estados Unidos tiene menos de 2% de su población directamente relacionada o involucrada con la agricultura. La agricultura es menor a 1% del Producto Doméstico Bruto y es el exportador de agricultura más grande del mundo. Es un sistema muy productivo, entonces parece irónico como a medida que aumentamos la productividad, las otras partes de la economía también crecerán y ayudarán a la prosperidad del gobierno. Entonces la inversión en agricultura es crítico para el desarrollo social y económico todo. Entonces fuimos de cazar y recolectar a una sociedad basada en consumidores. Esto es, no sé si diría típica, pero esto es lo que una familia australiana consumiría en una semana. Miren ustedes esto. No creo que en Uruguay, pero mucha carne, muchos huevos, mucha comida procesada, mucho azúcar. Esta es la nueva dieta para mucha gente en muchas partes del mundo. Entonces, las dietas han cambiado. Esto también es uno de los importantes mensajes que les quiero dejar. La agricultura responde a los cambios en las dietas y un ejemplo relevante para ustedes es la forma en que China es un mercado creciente para los productos animales y también para los granos que están en la producción de carnes. No solo en China, pero en muchas partes del mundo, cuando se desarrollan
aumentan el consumo de productos animales y productos de mayor valor en comparación con los cereales y productos más baratos. Pero aún hay un tema, a pesar de este progreso, podemos en realidad alimentar 9.000 millones de personas en el 2050. ¿Podremos hacerlo en el 2050? Quizás miremos lo que sucede hoy, 7.000 millones. ¿Cómo nos está yendo? Esta es la tendencia en los precios de los alimentos en los últimos años. Miren a la línea amarilla. Este es el precio real, lo que vemos. A- Aparte de algunos precios altos en relación con la suba del petróleo, atravesamos un periodo de unos 40 años eh, de los precios bastante estables y que aún cayeron un poco, pero llegaron a una suba y un shock a mediados del 2000, 2005, 6, 7. Y hubo un pico aquí en el 2008, bajó abruptamente y luego subiendo dramáticamente y bajando un poco, pero aún bastante altos en términos relativos. Miren esto, aún estamos bastante por encima del 50% más alto a lo que teníamos en el 2004. Entonces los precios han subido. Resulta interesante ver que este fue el índice de la FAO. Y aquí vemos de todos los commodities. Veamos cuán variables son. Esto es lo que sucedió en los últimos 2 años. Vemos que subió el azúcar, vemos que subió la carne, vemos que los cereales cayeron, vemos que las verduras bajaron. Hay mucha variabilidad y volatilidad. Y esto lo hace difícil para los agricultores. Entonces, en conclusión, en términos de dónde estamos hoy, dónde nos encontramos hoy, creo que resulta razonable caracterizarnos como un tenemos un sistema de alimentos a nivel mundial frágil y complejo. Veamos los datos y las cifras que tenemos. Es importante que reflexionemos y que pensemos acerca del lugar que ocupa Uruguay. Hay unos 842 millones de personas que aún padecen hambre. 165 millones de niños están no tendrán la habilidad cognitiva para tener una buena actuación en la escuela. Esto es una conclusión científica, que ellos se encuentran en una situación en la cual no podrán enfrentarlo. 3.1 millones de niños que todavía mueren de malnutrición cada año. Aquí 1.46 mil millones de adultos tienen sobrepeso o son obesos. Desperdiciamos comida. Desperdiciamos alrededor de la mitad de la comida que producimos. No es una pena que la perdemos. Es una pena que perdimos todos los recursos utilizados para producir esta comida. Puede referirse a los fertilizantes, los bosques, el agua utilizada. Y estamos aumentando cada vez más cuando enfrentamos estas altas poblaciones, estamos empujando las fronteras del planeta. Describiré esto en mayor detalle adelante. Básicamente este es el desafío de la sustentabilidad. Entonces, si continuamos eh, funcionando así, sin algún cambio radical, vemos consecuencias y anticipamos algo de estas consecuencias en el 2007, 2008, 2011. Y eso fue revueltas cuando los precios de la comida suben y cuando la gente no tiene acceso a la comida. Entonces se rebelan. Y esto desestabiliza a los gobiernos y las sociedades. Vemos que hay migración y vemos una expansión de las fronteras de la agricultura.
a menudo en áreas que son menos favorables para la agricultura. Pero en términos de explotar los precios altos como resultado de esta es una de las consecuencias de los negocios. Y creo que es interesante pensar, podemos ir a 1798, Thomas Malthus, cuando él comentaba que el poder de la población es tan superior al poder de la tierra para producir alimento. Y él hablaba de un hambre gigante que no se podía evitar, que detendría el mundo. Cada tantos, en los 60 y en el 2007, 2008, esta persona volvía a emerger. La gente salía y decía, estamos perdidos. Entonces, el desafío de la productividad sustentable para probarle a él, decirle que estaba equivocado. Pasemos entonces a hablar de la primera cosa que podemos hacer. Y a esto es lo que hemos dado en llamar la revolución verde. En el mundo los que conozcan el mundo agrícola probablemente conozcan a Newman Borlaug. Él fue premio Nobel en 1970 por sus contribuciones a la agricultura y especialmente en el cultivo de tipos especiales de trigo. Y eso tuvo un impacto fundamental no solamente en la producción de trigo, sino un impacto en el desarrollo de otras formas de agricultura, es lo que se llamó la Revolución Verde. Fue un hombre maravilloso que yo pude conocer y con quien pude hablar antes de que él falleciera. Tuvo muchas citas importantes y una de ellas dice que no se puede construir un mundo en paz basado en estómagos vacíos y en la miseria humana. Esto es algo que se ve habitualmente hoy en el mundo y es algo que demuestra que las personas no tienen suficiente acceso a la comida. Esto es algo que también tuvo que ver, por ejemplo, con la primavera árabe, donde fue en parte un resultado al aumento desconsiderado de los precios de la comida. Como ven, la comida tiene importancia que va mucho más allá de los problemas específicamente agrícolas. Lo otro que dijo el doctor Borlaug es que no se puede comer el potencial. Él tenía 95 años cuando murió y en los 90, en sus años 90, también estaba frustrado y estaba cansado de escuchar la palabra que hay mucho potencial en África o en Asia Central. El potencial no se come, el potencial hay que producirlo. Hace aproximadamente 50 años en Asia, en el Instituto de Investigación Nacional de Arroz, se realizó esto de lo que le voy a hablar ahora. De hecho, yo trabajo ahí, mi oficina está allí. Y sé que ustedes tienen importante producción de arroz en Uruguay, pero creo que esto es un ejemplo de lo que se puede lograr y por supuesto trae desafíos. La idea básica detrás de la revolución verde en arroz y en el trigo es la intensificación en contraposición a la extensificación. Hubo un momento de extensificación, pero la intensificación, como mencionamos hoy, más temprano, los dobles cultivos, es parte de eso, pero también significa producir más a partir de los cultivos individuales. En el caso del trigo y del arroz, significa cambiar la arquitectura de los plantíos para que puedan existir los múltiples cultivos, la respuesta a la irrigación y a la fertilización. Con el tiempo, este es el cultivo original
Este es de Indonesia, este es de Taiwán, de lo que generó la primera revolución verde en Asia en los 60. Pero esto fue solamente el comienzo de un largo camino, un camino que comenzó en el 66, 67, pero que con los años ven que han surgido distintos tipos de mejoras en términos de resistencia de los insectos, resistencia de las pestes, adaptación a la toxicidad y a la eficiencia, la calidad de los granos que mejoró, la duración que pudo disminuirse y en lugar de una variedad de IR8 tenían varias variedades que se esparcieron en el mundo y que finalmente llevaron a la producción intensiva de alimentos. Yo pienso que Uruguay también es un buen ejemplo del apoyo político que se necesita para lograr avances. En muchos países es difícil porque los científicos se sientan en sus laboratorios y no están conectados con las políticas. Y uno de los éxitos de la Revolución Verde fue la posibilidad de motivar a la política y a los políticos para que tomen la delantera y actúen. Esta fotografía se tomó en 1966. Ese día el presidente Johnson visitó el IRRI, el Instituto de Investigación de Filipinas. Este es Dr. Chan, el director del instituto. Y quisiera que estuviera la embajadora ahora, pero es interesante ver que el gobierno de Estados Unidos apoyó estas variedades y Johnson iba en camino a Vietnam y utilizó estas variedades como parte de la política para utilizar en Vietnam. No funcionó al final porque en Vietnam, el grupo Vietcong que estaba peleando en Vietnam fueron inteligentes y dijeron que eran ellos los que habían introducido al IR8. Y lo tomaron como política propia y lo promovieron como su propio cultivo. Lo que demuestra esto es el poder de la ciencia y la tecnología, que cambia las vidas. La producción se duplicó rápidamente y lograron obtener alimentos para todos. Esto requirió inversiones en infraestructura y buenas políticas. Él fue elegido antes de ser dictador, pero cuando fue elegido porque por sus políticas con respecto al arroz y a las carreteras, aumentar la producción de arroz y aumentar las carreteras. Esto era algo que le permitió ganar como presidente. Después, obviamente, se transformó en dictador, pero el mensaje es claro, y es un mensaje que normalmente yo cuento en el mundo, es que el liderazgo es fundamental para aumentar la producción de alimentos y el impacto fue dramático. En Asia, la producción de cereales se duplicó en los 70 y la población aumentó en un 60%. Malthus se había equivocado. La tierra sí puede producir más de lo que aumenta la población, pero también el área a cultivar aumentó solamente un 4%. Esto significa que la intensificación fue sustancial, que tuvo un impacto en las personas que vivían en áreas rurales y también tuvo un impacto reconocido en las poblaciones urbanas porque bajó el precio de los alimentos. El precio de los alimentos para los pobres urbanos también se redujo al aumentar la productividad. Y básicamente esto generó lo que llamamos el milagro asiático de los 60 y los 70. Hubo
algunos impactos negativos y hubo algunas críticas. Algunas eran verdad, otras eran verdades a medias y otras fueron mitos. Cuando hablamos de la biotecnología, de la tecnología mejorada, los que están en contra de la tecnología también son inteligentes para utilizar el poder político y se puede ver claramente como en el mundo hay mucha resistencia, especialmente en Europa, a los organismos genéticamente modificados, GMOs. Pero aún esa discusión está logrando alcanzar otros niveles hoy en día. Estamos viendo un retroceso en la aceptación de la idea de que no todos los productos genéticamente modificados son malos. No todos son malos para el medio ambiente o para la salud. El ejemplo es el arroz dorado. Este es un tipo de arroz que puede mejorar la deficiencia de vitamina A y puede salvar millones de vidas en un año. Por un lado, Greenpeace se opone a todos los GMOs, pero la respuesta es que algunos activistas están utilizando a Greenpeace en La Haya para cometer delitos contra la humanidad, para detener el desarrollo del arroz dorado. Es interesante ver cómo la política se usa del otro lado para entrar en el debate científico. Déjenme decirles algo de África. Yo pasé 11 años en África, estuve en Nairobi, trabajé para el Centro Agrícola y de Forestación. Uno de los motivos por los cuales África no tuvo la misma revolución que tuvo en Asia y en América Latina es que hay mucha mayor variedad de cultivos y ustedes los conocen porque muchos de estos existen en América Latina, como el maíz, han llegado aquí. Los cultivos tradicionales han tenido poco desarrollo en África, no se beneficiaron del impacto del arroz y del trigo. Hubo otros factores en términos de infraestructura, de compromiso político, de conflictos. Pero desde el punto de vista ecológico fue importante porque en términos generales solamente 4% del territorio es irrigado, el resto solamente recibe agua de la lluvia. Entonces, yo pensaba sacar esta diapositiva de mi presentación, pero creo que es interesante porque nos muestra qué es lo que sucede en África y nos muestra que es interesante para Uruguay. Voy a explicarles por qué. Pero en primer lugar, muchos de estos factores son relevantes aquí. Estas son muchas de las cosas que afectan a África en el momento. Por ejemplo, el crecimiento de la población sostenido. La población en África se está aproximando a 1.000 millones, pero en el 2050 va a ser 2.000 millones. Es la población que más rápidamente crece en el mundo. Las personas tienen que comer, necesitan producir para poder alimentar a esta población. Pienso que esto también es una oportunidad. Nos concentramos en los países exportadores, en China, porque cada vez tienen más poder adquisitivo, pero también pensemos en que el área con mayor crecimiento es África y esta está enfrente del océano. La urbanización también es otro factor muy importante, está sucediendo muy rápidamente en la África subsahariana. Pienso que aquí en Lagos ya tiene 12 millones de personas, va a tener más de 25 millones en el 2050. Imagínense que esto es solamente una ciudad y muchas de las ciudades más importantes del mundo van a estar en África en el 2050. Y la tendencia de exportaciones y importaciones también se nota. Si lo vemos en televisión, se puede ver que la línea roja y la línea blanca, la línea roja es la importación de alimentos y la blanca es la exportación de alimentos.
Las importaciones están creciendo mucho más rápidamente que las exportaciones de África. Esto es solamente en relación a los alimentos, ¿no? Por supuesto, en relación a los recursos naturales y otras cosas que también están aumentando. En África están experimentando los mismos patrones, un cambio hacia la comida procesada, la comida que se prepara rápidamente. Los africanos cada vez comen menos las dietas tradicionales. Y al mismo tiempo tenemos degradación de los suelos que genera un problema porque África produce la mayor parte de su propia comida. Y no se puede producir en lugares como esto o en suelos degradados como este. Entonces, si bien pienso que hay potencial para enojar al doctor Bullock para que África aumente su productividad y aumente los casos de éxito, también pienso que es muy difícil que África produzca la suficiente comida para sí misma en los próximos años y parte del problema es el clima. Y pienso que necesitan el mismo tipo de enfoque de gestión de riesgo climático que se utilizó en América Latina, porque parte de África es la región más amenazada en el mundo. Esto no es en el 2050 o en el 2100, esto es ahora. Es el riesgo que África enfrenta hoy, que no está suficientemente enfrentado. Aquí, como ven, hay áreas específicas donde se ha logrado cierto nivel de éxito, donde los gobiernos se han comprometido con la seguridad de los alimentos, han aumentado las medidas agrícolas y han concentrado recursos en mejorar la agricultura en África. Pero yo dije que no iba a hablar de Uruguay, pero pienso que en este momento es obvio decir que las dos cosas que dije cuando hablé de potencial y cuando analizan los mercados futuros de la producción agrícola en Uruguay, también hay que considerar a África. Yo compré pollos de Mozambique en Brasil y compré pollo de Brasil en Maputo. Es decir, hay muchas oportunidades y estas oportunidades van a aumentar en la década que viene. Y para usar la comparación que recién hicimos con Brasil, el tipo de resultados prácticos y de sistemas de investigación de resultados prácticos que ustedes han tenido, que se concentra en la alta calidad de los alimentos con ayuda del sector público y privado. Esto es algo que se puede exportar a África y ellos pueden aprender muchas lecciones de Uruguay, especialmente las naciones más pequeñas de África, que no pueden darse el lujo de desarrollar rápidamente sus sistemas. No voy a hablar de América Latina, pero de las lecciones que yo aprendí y de lo que mis estudiantes me han transmitido, el sistema agrícola latinoamericano es un sistema que finaliza con un caso de estudio de éxito en Uruguay normalmente. Entonces, estamos aprendiendo sobre estas experiencias. Una de las cosas que yo he aprendido es la diversidad profunda en América del Sur y en América Central y el Caribe. Este progreso desigual que a veces en algunas partes parece más productivo que Estados Unidos y Europa y otras partes se parecen a África. Entonces, tenemos un desarrollo muy desigual
Y esto, por supuesto, tiene un potencial que existe que no se ha realizado todavía. Pero esto, por supuesto, depende de las naciones, de los sistemas de investigación, de los políticos, de la toma de decisiones públicas y privadas. Tenemos conceptos que van a surgir en el futuro más y más seguramente. Algunos ya escucharon hablar de algunos de ellos. Walter mencionó que estamos cambiando. El año 2014-2015 son 2 años fundamentales porque estamos cambiando de los objetivos del milenio a los objetivos de desarrollo sustentable. Y tenemos una creciente presión de los grupos de trabajo para generar objetivos, propuestas. ¿Se acuerdan que los objetivos del milenio eran 8 objetivos muy básicos para enfrentar la pobreza? Y yo pienso que pueden no haberse visto muy claramente en Uruguay, como por ejemplo se vieron en otras naciones donde hubo porcentajes significativos de la población que vivían bajo la línea de pobreza, 10, 11%. Pero en muchos casos había porcentajes de la población de 50, 60% que vivían por debajo de la línea de pobreza. Entonces, el primer objetivo de las SDGs era reducir la pobreza y la línea de pobreza. Ahora, sin embargo, el objetivo es el desarrollo sustentable. Y no hay que pensar con que esto es solamente la conservación ambiental. Tiene que ver con la conservación de los ríos y los océanos, sí, pero también tiene que ver con el desarrollo general sustentable. Y tiene que ver con 3 aspectos: desarrollo económico, desarrollo social y sustentabilidad ambiental. Debemos poder incorporar a todos estos. El desarrollo económico tiene que ver y es importante para mejorar las vidas de las personas. El desarrollo social tiene que ver con la inclusión social y el hecho de que inclusive en el sistema antiguo dijimos que íbamos a cortar la pobreza a la mitad, a reducir la pobreza a la mitad, el hambre a la mitad. Pero ¿y qué pasa con la otra mitad? ¿Y qué pasa con la mitad que no logró su aumento? ¿Qué pasa con las minorías? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Con las poblaciones indígenas? Entonces, los objetivos de desarrollo sustentable deben incorporar el crecimiento inclusivo. En lo que tiene que ver con la agricultura, vamos a hablar básicamente de la intensificación. Y no tiene que ver básicamente con cambiar la agricultura para reducir el riesgo específico de daño al medio ambiente. Lo que queremos hacer es lograr el desarrollo sustentable y económico. La agricultura siempre ha sido el motor del crecimiento, la base de la transformación estructural, y eso tiene que continuar. Pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de la sustentabilidad ambiental, y aquí es donde surge la interacción con el clima, con la degradación de la tierra, con la biodiversidad, con la calidad del agua, etcétera. Aquí no se ve claramente, pero como no tenemos tiempo, simplemente les voy a mostrar este trabajo que fue escrito por Tom Reardon y Peter Timden en el Instituto de Seguridad de Alimentos, que habla de 5 tipos de transformaciones, que es mucho más que una información estructural, sino que son 5 tipos de transformación importantes, 2 de las cuales están basadas en la transformación de la demanda. Una de ellas es la urbanización, otra es el cambio en los patrones alimenticios,
cuando la gente pasa de vivir en medios rurales a medios urbanos, cambian sus hábitos alimenticios, cambia la forma en la que se alimentan. Y esta es una parte de la transformación. El lado productivo de la transformación es, por un lado, la rápida transformación de la tecnología de la producción de alimentos. Se pueden ver cómo esto aumentó en los últimos 10 años en Uruguay. Ha aumentado la agricultura de precisión, pero también hubo un desarrollo de lo que se llamó los mercados con diferentes factores como transacciones financieras, comerciales, el sector privado apoyando a la agricultura. Y entre la demanda y la oferta hemos tenido esta revolución minorista o de compra que ha contribuido a esta revolución. Entonces, estas 5 transformaciones son importantes que están sucediendo en Asia, en América Latina muy rápidamente. Está emergiendo en África. Y esto es la clave del futuro. Y finalmente, en estos conceptos que tenemos en desarrollo sustentable, tenemos el concepto de las fronteras en el planeta. Lean si pueden un trabajo realizado por Rockström sobre las fronteras en el planeta. Básicamente dice que los procesos agrícolas u otros en el planeta, incluyendo el transporte, están llegando a su límite en el planeta. El aumento de 2 grados en la temperatura del planeta va a generar un desastre, pero hay otras áreas en las cuales se pueden producir desastres. Por ejemplo, la acidificación de los océanos, la afectación a la biodiversidad. Y Rockström habla de estas barreras en el planeta que si queremos lograr la intensificación sostenible en el planeta tenemos que atacar las diferentes fronteras. Yo tengo mis propias ideas que son producto de mi lectura y de mi reflexión sobre estos temas, sobre cómo podemos responder a la pregunta de cómo se alimentan 9.000 millones de personas hacia final del siglo. Mi conclusión es que es posible, a pesar de que hemos pasado de 10 millones a 10.000 millones, es posible tener un sistema sostenible en este planeta que brinde sustentabilidad para todos. Y para hacer esto hay 4 componentes que debemos atacar y les voy a mencionar cada uno. El primero es aumentar la productividad. Y quienes son agrónomos o quienes son gestores de granjas seguramente estén de acuerdo. Básicamente, estamos intentando intensificar la agricultura y limitar la cantidad de conversión de los bosques, de los bañados y de las praderas a la agricultura. Y por supuesto, esto significa no incorporar más tierra, pero al mismo tiempo puede haber situaciones en las cuales no deberíamos utilizar la granja, sino que deberíamos volver al bosque o a los bañados o a las praderas. También un uso más eficiente de los recursos, que es fundamental. Y hablamos de plantaciones de precisión. Esto es muy relevante cuando se habla de plantaciones de pequeño tamaño. También la conservación efectiva de la biodiversidad y los recursos genéticos. Parte de la intensificación es lograr que los genes correctos lleguen a los lugares correctos y
explotar las circunstancias genéticas y lograr una mejora genética, e incluye la reducción de la brecha de rendimiento y también aumentar el potencial de producción o de rendimiento. Y también incluye sistemas de producción climáticas más inteligentes, además de la continuación de los sistemas existentes con ERA. Pienso que lo fundamental es lograr que la intensificación sustentable debe aplicarse a todas las escalas de la producción y que no existe una solución única para todo, sino que debe ser una solución sustentable. Este es un ejemplo de la aplicación de fertilizantes con nitrógeno en los cereales. Y acá podemos ver cómo se utilizaron los fertilizantes en China y en la África subsahariana, inclusive en partes de América Latina. Entonces, en América del Norte, en Asia, en parte de Europa, vemos un uso bajo de los fertilizantes con utilización de nitrógeno. Al principio, la productividad tenía que ver básicamente con la intensificación. Esos fueron los años de la Revolución Verde. El amarillo indica intensificación. Y vimos que hemos expandido la irrigación. Pero miren las últimas 2 décadas. Muchos de del progreso que se realizó tiene que ver con el hecho de que no hemos necesariamente aumentado la cantidad no hemos intensificado los productos que se cultivan, sino que como resultado de la ciencia y tecnología hemos mejorado la productividad de los productos generales. También la poca utilización y la eficiente utilización del nitrógeno también ayudó a la red de soluciones de desarrollo sustentable, como la utilización de nitrógeno y fósforo ayudó en ese sentido. Y si recuerdan, no sé si recuerdan si el doctor Doberman habló del arroz C4. Este es un cambio radical que ha cambiado el motor de la plantación de arroz. Pasar de una producción de C3 a C4 ha revolucionado la producción. Y, por supuesto, hay algunos que todavía se preocupan por esta modificación genética y por cambiar los mecanismos reales de fotosíntesis, pero cuando les digo, bueno, lo mismo sucede con el medio ambiente. ¿Qué pasaría si tuviéramos una planta que utilizara mejor la luz del sol, menos agua y menos nutrientes para producir la misma cantidad de carbohidratos o alimentos? Y que estuviera disponible para cualquier productor. ¿La apoyarían? Por supuesto, sí. Bueno, entonces lo que estamos haciendo con el arroz, que a su vez es ampliamente consumido, es hacer esto, es cambiar este mecanismo. Es un trabajo que hemos hecho a largo plazo, que ha llevado 15 o 20 años, que es posible. Esto es posible ahora y no era concebible antes. Vamos a ver más arroz C4 en los próximos años. Pero quisiera mencionar que no se trata solamente de productividad. Yo sé que muchos de nosotros somos productores agrícolas, pero también tenemos que vernos como parte de un sistema de alimentos mayor que incluye mejorar la distribución y el acceso a la comida, pero tiene que ver con la mejora de la infraestructura de mercado, desarrollar
redes de seguridad social, el empoderamiento a los pobres y a las mujeres, los pobres en cualquier país que puedan acceder a la comida a precios razonables. También el desperdicio de comida es algo que me molesta mucho. Y es el tema que menciono siempre y con el cual me entusiasmo más cuando hablo en mis charlas. Cuando pensamos que un tercio de la comida que se produce se pierde en la cadena de valor, $1 billón se pierden en este valor, en desperdicio de comida. Muchos dicen que no se necesita producir más, sino simplemente reducir el desperdicio. Yo pienso que hay que hacer las dos cosas. Hay que reducir el desperdicio y hay que mejorar la productividad. No le voy a mencionar los detalles, pero depende de dónde se encuentren. En Uruguay pienso que el desperdicio se debe dar a nivel de consumo, más que nada, ¿no? Más que a nivel de la producción. No sé, pero pienso que hay que analizar la comida que se pierde, que se desperdicia en la cadena alimenticia. Y al reducir eso podemos reducir la presión de producir más. Y el último, yo pienso que todas estas cosas deben suceder al mismo tiempo. Es decir, mejorar la productividad, mejorar el acceso, reducir el desperdicio y cambiar hacia dietas más saludables. Vivimos en un planeta donde tenemos aproximadamente 1.000 millones de personas que pasan hambre y otros 1.000 millones de personas que comen demasiado, y eso significa una carga en el sistema alimenticio, pero también es una carga en los sistemas de salud. Por eso se llama el sistema, la doble carga en el sistema. Pienso que Uruguay se posiciona de forma tal que le permite posicionarse como un país que brinda dietas sustentables y saludables. Pienso que existe suficiente biodiversidad acuática y terrestre para alimentar a 10.000 millones de personas, aún con las 5 transformaciones del cambio climático. El conocimiento existe, pero debemos aplicar lo que ya sabemos. Debemos aumentar la investigación y desarrollo para identificar soluciones innovadoras y lograr el cambio de comportamiento, especialmente en lo que tiene que ver con el desperdicio de alimentos y las dietas saludables. Como Walter mencionó, nos invitó el secretario general de las Naciones Unidas para establecer la red de desarrollo sustentable, y el Instituto de las Ciencias de la Tierra es quien ha auspiciado la creación de los programas que comenzaron en el 2012. Nosotros produjimos este informe sobre sistemas alimenticios agrícolas y ya estamos en el proceso de desarrollar de establecer propósitos, objetivos propuestos diferentes para la agricultura sustentable. No es perfecto, todo todavía tiene muchos objetivos, pero es un comienzo. Y significa que la agricultura, la comida y la nutrición son temas importantes para todos. Las implicancias para Uruguay, en realidad dije todo lo que dije para mostrarles esta foto. Yo me reuní con un ministro de sistemas hídricos que estaba frustrado con el hecho de que su país era uno de los países más estresados por el hecho de no tener agua. Era Jordania en el mundo. Y
y tenían cultivos de relativo poco valor y realmente tenían poca agua porque los refugiados um, llegaban al país y no se podía utilizar correctamente el agua. Y yo le dije, ¿cuál es la predicción que usted tiene para su país? Y él me contestó, no se puede predecir el futuro, solamente planificarlo. No sé si él pensó en lo que dijo, pero yo me quedé impresionado con esta oración y realmente me interesa. Walter dice en el 2080 este lugar va a estar seco, este lugar va a estar mojado, pero en el 2080 seguramente no existamos ninguno de nosotros si no cambiamos las políticas rápidamente. Uh, pero se puede planificar y podemos prepararnos para esto y se pueden hacer cosas que básicamente cambien los sistemas establecidos. No estoy predicándoles estas cosas, ustedes las saben, pero el sistema alimenticio global es dinámico, pero básicamente se basa en la demanda y hay que mantenerse bien conectado con las fuentes de demanda. Por supuesto, Asia, China, pero también pensar más en África, porque hay muchas oportunidades en África y hay sistemas actuales donde ustedes están intentando llegar a África a través de la investigación, la colaboración en investigación con África, sistemas nacionales de investigación, donde se sabe que no se puede hacer todo, sino solo lo que es relevante a nivel local y tratar de adaptar y utilizar ese conocimiento en otros países. Yo pienso que Uruguay tiene que poder convertirse en una marca, generar una marca que sea conocida por la calidad y la seguridad de los alimentos. Y pienso que ustedes esto ya lo hacen con la monitorización de los ganados. Esto es una oportunidad que ustedes tienen para establecerse como campeones de la alimentación sustentable y saludable. Fue un placer trabajar con ustedes. Espero que podamos seguir nuestro trabajo juntos, por lo menos por 10 años más, y que en los próximos días podamos discutir con colegas en India cómo participar en una iniciativa de solución que involucre a varios partidos. Y en primer lugar, Uruguay es un caso de estudio para compartir, pero también tienen que darse cuenta que hay muchos modelos y experiencias que pueden utilizarse para mejorar los sistemas agrícolas que ustedes tienen en este país. Gracias una vez más por la invitación. Espero no haber hablado demasiado, pero es una forma de mantenerlos despiertos y mantenerme despierto a mí mismo luego de no haber dormido hace muchas horas. Gracias.